El concepto de alma, ¿existe o es solo una creencia? Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la vida. Hoy no solo viajaremos en el tiempo, sino también a lo más profundo de la mente humana. Vamos a explorar una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. ¿Existe el alma? A lo largo de los siglos, esta palabra ha estado cargada de significados. Desde símbolo de nuestra esencia inmortal hasta simple ilusión de la conciencia. En este episodio, nos adentraremos en cómo distintas culturas han entendido el alma, qué dice la filosofía, qué ha descubierto la ciencia y por qué esta idea sigue siendo tan poderosa incluso en nuestra era tecnológica. ¿El alma es algo real que habita dentro de nosotros o es solo una invención cultural que intenta dar sentido a nuestro miedo a la muerte? Hoy, reflexionaremos sobre el alma no solo como creencia religiosa, sino como concepto filosófico, neurológico y cultural. Un viaje que nos llevará desde los rituales funerarios del antiguo Egipto hasta los laboratorios de neurociencia moderna. Porque tal vez no podamos ver el alma, pero sin duda podemos aprender mucho observando cómo la humanidad ha intentado entenderla. Orígenes del concepto de alma en culturas antiguas. El alma es una idea antigua. Mucho antes de que existieran las religiones organizadas o la ciencia, las culturas primitivas ya creían en algo que sobrevivía a la muerte del cuerpo. Esta intuición parece estar grabada en lo más profundo de la psique humana. En el antiguo Egipto, la noción de alma era compleja. No era una sola entidad, sino un conjunto de elementos. El Ka representaba la fuerza vital, mientras que el Ba era algo más parecido a nuestra personalidad. Al morir, ambos se separaban del cuerpo, pero seguían existiendo. Los egipcios preparaban a los difuntos cuidadosamente para asegurar que el alma sobreviviera al juicio de Osiris y alcanzara la vida eterna. En Mesopotamia, aunque menos optimistas sobre la vida después de la muerte, también creían que el ser humano tenía una sombra que descendía al inframundo. Allí vagaba eternamente, sin alegría, lo que explica la importancia de los rituales funerarios para garantizar una transición adecuada. En la India antigua surgió una idea radicalmente distinta. El alma, llamada Atman, era eterna y reencarnaba en distintos cuerpos según el karma acumulado. Esta creencia se convirtió en uno de los pilares del hinduismo. Más tarde, el budismo nacería en parte como una respuesta a esta noción. Buda enseñaba que no existe un yo permanente, sino una ilusión que cambia constantemente. Una idea conocida como anatta. En la Grecia clásica, filósofos como Platón afirmaban que el alma era inmortal, proveniente del mundo de las ideas, y que el cuerpo era solo una cárcel temporal. Aristóteles, por otro lado, veía el alma como la forma del cuerpo, es decir, su principio organizador, pero no necesariamente inmortal. Ya desde sus inicios, la idea del alma no era unificada. Variaba según las creencias, los temores y los contextos. Sin embargo, en casi todas estas culturas había un hilo común: la sensación de que algo en nosotros va más allá del cuerpo. Religiones y el alma. Visiones comparadas. Con el tiempo, las religiones desarrollaron visiones más estructuradas sobre el alma. Y aunque difieren en detalles, todas otorgan al alma un lugar central en la relación entre el ser humano y lo divino. En el cristianismo, el alma es inmortal e individual. Al morir, cada alma es juzgada por Dios y enviada al cielo, al infierno o, según algunas doctrinas, al purgatorio. Esta visión convirtió al alma en el centro de la ética cristiana. Nuestras acciones en la tierra determinan el destino eterno de nuestra alma. El Islam también cree en la inmortalidad del alma. Se habla del nafs, que representa el yo individual y moral, y del ruh,
el soplo divino que da vida. En el día del juicio, cada alma será juzgada por sus actos y recompensada o castigada según sus méritos. El judaísmo, por su parte, tiene una visión más diversa. En algunos textos antiguos, como el Tanaj, el alma, nefesh, es simplemente el aliento vital. Sin embargo, a lo largo de los siglos, especialmente con la influencia de la Cábala y el pensamiento medieval, la idea del alma se fue sofisticando hasta llegar a concepciones de reencarnación y elevación espiritual. En el hinduismo, como mencionamos antes, el alma, Atman, es parte del alma universal, Brahman. El ciclo de reencarnaciones, o samsara, es el camino por el cual el alma progresa hasta alcanzar la liberación final. Moksha. El budismo presenta una postura única. Niega la existencia de un alma permanente. Según esta doctrina, lo que creemos que es el yo es solo una combinación de procesos mentales y físicos, en constante cambio. Sin embargo, si se habla de continuidad, una especie de corriente kármica que pasa de una vida a otra. Incluso las religiones indígenas y animistas, desde África hasta América, han visto al alma como una fuerza vital que conecta al individuo con la naturaleza y los antepasados. Muchas de estas tradiciones hablan de múltiples almas, una que permanece en el mundo espiritual, otra que guía al cuerpo, y otra que puede abandonar el cuerpo en sueños o rituales. Esta riqueza de interpretaciones nos muestra que el alma, más que un hecho comprobable, ha sido una herramienta simbólica para comprender quiénes somos y cómo nos relacionamos con lo trascendente. Filosofía y alma, razón, mente y conciencia. La filosofía ha abordado el alma desde un ángulo distinto, no como dogma, sino como problema. Para Platón, como vimos, el alma es el núcleo del ser. Existen tres partes: la racional, la irascible y la apetitiva. La armonía entre ellas permite la virtud. Esta visión influenció profundamente al cristianismo y la filosofía occidental. Aristóteles, más pragmático, afirmó que el alma no es algo que habita el cuerpo, sino su forma, su organización funcional. Para él, plantas, animales y humanos tienen alma, pero en distintos grados. En la Edad Media, filósofos como Tomás de Aquino intentaron conciliar estas ideas con la fe cristiana. Aquino, por ejemplo, defendía que el alma era inmortal y racional, creada directamente por Dios. En el siglo XVII, Descartes propuso un dualismo radical. Mente y cuerpo son sustancias distintas. El cuerpo es material. La mente o alma es inmaterial. Esta separación planteó un dilema persistente. ¿Cómo interactúan ambas sustancias? ¿Cómo una cosa inmaterial puede mover algo físico? David Hume, por otro lado, fue escéptico. No encontró evidencia de un alma permanente, sino solo percepciones cambiantes. Según él, lo que llamamos yo es solo un haz de impresiones. Immanuel Kant consideró el alma como un postulado necesario para la moral, aunque reconocía que no se podía demostrar. El alma, para Kant, era una idea útil más que una realidad empírica. En el siglo XIX, Nietzsche declaró la muerte del alma. Para él, era una construcción religiosa que reprimía el cuerpo y negaba la vida. En su lugar, defendía una visión del ser humano como voluntad de poder, sin necesidad de una esencia inmortal. La filosofía contemporánea ha trasladado el debate al campo de la conciencia, el lenguaje y la subjetividad. ¿Existe un yo estable? ¿O somos un proceso narrativo que cambia constantemente? Ciencia moderna. ¿Hay lugar para el alma? En los últimos siglos, la ciencia ha transformado radicalmente la forma en que entendemos al ser humano. La neurociencia, en particular, ha estudiado cómo pensamos, sentimos y recordamos. Y lo que ha encontrado ha puesto en duda la idea de un alma separada del cuerpo.
Los avances en neurología han demostrado que nuestra identidad, memoria y emociones están vinculadas al funcionamiento del cerebro. Lesiones cerebrales pueden alterar la personalidad, borrar recuerdos o modificar el comportamiento. ¿Qué implica eso para la noción de alma? Si nuestra identidad puede cambiar con un daño físico, ¿dónde queda el yo eterno? Experimentos sobre la conciencia han intentado identificar qué partes del cerebro están activas cuando estamos despiertos, soñamos o experimentamos momentos de lucidez. Hasta ahora, no se ha encontrado evidencia de una entidad separada del cuerpo que persista después de la muerte. Sin embargo, hay fenómenos que han desafiado a la ciencia, como las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Personas que han sido declaradas clínicamente muertas relatan visiones, túneles de luz o sensaciones de paz. Algunos científicos sugieren que esto podría deberse a la actividad cerebral residual, pero otros argumentan que podría indicar algo más. Algunos investigadores, como Roger Penrose, han planteado teorías que vinculan la conciencia con la física cuántica. Según su hipótesis, ciertos procesos cuánticos en las neuronas podrían explicar la conciencia y quizás permitir su persistencia fuera del cuerpo. Sin embargo, esta idea es altamente especulativa y no ha sido confirmada experimentalmente. Finalmente surge una nueva pregunta. Si una inteligencia artificial logra conciencia, ¿tendría alma? ¿O el alma es una categoría exclusivamente humana? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, pero lo que ha dejado claro es que muchas funciones que antes atribuíamos al alma pueden explicarse, al menos en parte, mediante procesos físicos. Cultura popular y la persistencia del alma. A pesar de los avances científicos, la idea del alma sigue viva en el arte, la literatura y el cine. En la cultura popular, el alma aparece como símbolo de identidad, redención y conexión espiritual. Desde Fausto de Goethe hasta películas como Soul de Pixar, la narrativa del alma como esencia eterna es recurrente. Se la representa como luz, sombra, doble espiritual o incluso como melodía. La música, la poesía y el teatro han usado el alma como metáfora del amor, del sufrimiento y del anhelo de trascendencia. Y aunque muchas personas hoy no creen literalmente en un alma inmortal, siguen usando el término para hablar de lo más profundo del ser. En la psicología contemporánea, el alma ya no se considera una entidad metafísica, pero se reconoce su valor simbólico. Jung, por ejemplo, hablaba del alma como expresión del inconsciente profundo, la parte más auténtica y desconocida de uno mismo. En este sentido, el alma sigue viva como símbolo de lo intangible, de aquello que da sentido a nuestra vida interior. Argumentos a favor y en contra de su existencia. A favor, se argumenta que la intuición humana de continuidad y trascendencia es universal. Las experiencias espirituales son difíciles de reducir solo a procesos neuronales. Las tradiciones culturales de todo el mundo han coincidido en algún tipo de alma. El alma ofrece una base para la dignidad humana y la moralidad. En contra, se sostiene que no hay evidencia empírica de la existencia del alma. La neurociencia explica la mente sin necesidad de postular una entidad separada. La idea del alma puede haber surgido como forma de enfrentar el miedo a la muerte. Si el alma es inmaterial, no hay una forma coherente de explicar su interacción con el cuerpo. Al final el debate no solo es científico o filosófico, sino profundamente existencial. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy hemos recorrido miles de años de pensamiento, desde los rituales de las primeras civilizaciones hasta los debates más actuales entre neurociencia y filosofía. El alma ha sido interpretada como esencia eterna, chispa divina, ilusión psicológica o símbolo poético. Para algunos, es el núcleo de lo que somos. Para otros, es una creencia que debe superarse.
Pero incluso para quienes no creen en ella, la idea del alma sigue siendo útil como forma de expresar lo que no podemos medir ni tocar. Nuestros valores, nuestra conciencia, nuestras emociones más profundas. ¿Existe el alma? Tal vez nunca podamos probarlo, pero lo que sí sabemos es que algo en nosotros anhela sentido, busca propósito y quiere perdurar. Gracias por acompañarnos en este viaje. En el próximo episodio de Más allá de la vida, exploraremos otro gran tema que ha definido a la humanidad. Hasta entonces, sigue buscando, sigue preguntando, porque el alma, sea real o no, tal vez sea ese impulso eterno por comprendernos a nosotros mismos.